Buenas y bienvenidos alumnos de tercer año de la Escuela Secundaria Vicente Guerrero Saldaña. En el video anterior pudimos estudiar el tema relacionado con los mexicas y las expediciones españolas. Vimos a grandes rasgos cuáles fueron las características sociales, políticas y económicas de los mexicas, y también vimos cuáles fueron las intenciones que tuvieron los españoles por descubrir nuevas rutas de comercio que los llevó pues a encontrar un nuevo continente, el cual posteriormente realizaron expediciones, siendo el de conquista el más importante. Esta empresa le fue encargada a Hernán Cortés y, bueno, como ustedes saben, es la que se denomina como la expedición de Cortés. Pues bien, en esta ocasión, en este video, vamos a analizar el tema de la conquista de México Tenochtitlan. Bueno, para ello vamos a utilizar una línea del tiempo que nos va a servir para delimitar los principales hechos que ocurrieron de este proceso histórico que va prácticamente de abril de 1519, cuando llega Hernán Cortés a lo que es a las costas de hoy Veracruz, que en aquella época era Chalchihueyecan, perdón, y posteriormente ahí funda lo que es la Villa Rica de Veracruz, hasta agosto de 1521, cuando Tenochtitlan pues cae, es derrotada, se rinde lo que es el Tlatoani Cuauhtémoc, y con ello pues se da la conquista de México Tenochtitlan. Pues bien, vamos a recapitular un poco de lo que es la expedición de Cortés, que como dijimos, todo comienza prácticamente en el año de 1519. Recordemos que entonces, en 1519, quien estaba gobernando la isla de Cuba era Diego de Velázquez. Entonces, Diego de Velázquez le encomienda a Hernán Cortés la expedición de conquista, porque ya se habían antecedido otras dos expediciones importantes, la de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y la de Juan de Grijalva, en 1518. También recuerden que anteriormente había naufragado la expedición de Valdivia, donde pues sobrevivieron solamente Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que ambos vivieron con los mayas y ambos aprendieron a hablar el idioma maya. Pues bien, continuemos. Entonces, vámonos aquí desde el mapa. Recuerden que Cortés sale desobedeciendo de Cuba, sale desobediendo a Diego de Velázquez. Diego de Velázquez había comisionado a Hernán Cortés, pero después como que no le tuvo confianza, quiso cancelar lo que es la expedición, o más que la expedición, quiso encargársela a otro hombre de confianza, pero al final de cuentas pues Hernán Cortés toma la iniciativa y pues sale esta expedición de conquista sin la autorización del gobernador de Cuba. Sale entonces de lo que es la isla de Cuba. Ya dijimos que llega a Cozumel. Ahí en Cozumel rescata a uno de estos dos españoles que naufragaron en la expedición de Valdivia, que es Jerónimo de Aguilar, y Gonzalo Guerrero pues no rechaza unirse a los españoles porque él ya había hecho una vida con los mayas. Mero Jerónimo de Aguilar, que sí hablaba maya y español, se une a Hernán Cortés. Entonces ya Cortés, a partir de aquí, de Cozumel en adelante, pues ya tiene un intérprete que le puede traducir lo que dicen los mayas, ¿verdad? Entonces esta expedición continuó hacia Champotón, hoy Campeche, y posteriormente llegaron a Centla, que hoy le pertenece a Tabasco, ¿no? Al estado de Tabasco. Allí en Centla se desarrolló una batalla entre mayas chontales y españoles, y ya dijimos que los triunfadores fueron los españoles, y los mayas le otorgan le otorgan 20 mujeres como regalo a Hernán Cortés, bueno, a los españoles, y entre ellas pues venía Malitzin o Malinche, ¿verdad? Que dijimos que hablaba ella maya y náhuatl. Entonces ya Cortés tenía
la forma de comunicarse con los mexicas, o sea, los que hablaban náhuatl. De ahí, Cortés seguiría su expedición hasta que llega a las costas de Chalchihuayecán, que actualmente pues es Veracruz. De hecho, él funda la Villa Rica de la Veracruz, lo que será posteriormente el puerto de Veracruz. ¿Ok? Hasta ahí nos habíamos quedado en la clase anterior o en el video anterior. ¿Qué sucede después de esto? Pues bien, lo que vamos a hacer para analizar esta parte es consultar una línea del tiempo, que es la que tenemos aquí, que nos habla de la conquista de México Tenochtitlan. Pues bien, en abril de 1519, ¿sí?, Hernán Cortés pues funda la villa de la Veracruz. Esto con la intención de separarse jurídicamente de lo que es las órdenes directas de Diego de Velázquez y así tener una obediencia directa con el rey, ¿ok? A partir de aquí Hernán Cortés se separa jurídicamente para poderle entregar toda la información respecto a lo descubierto directamente al rey de España, que era Carlos I o Carlos V. ¿Ah? Pues bien, posteriormente se va a realizar lo que se denomina como la Ruta de Cortés, cuando los españoles pues realizan lo que es el camino para llegar a México Tenochtitlan. Este recorrido se dio desde abril hasta el mes de noviembre, ¿ok? Todo ocurrió en este año de 1519, la denominada Ruta de Cortés. Entonces, después de establecerse aquí, en lo que es en la Villa Rica de Veracruz, este lugar estaba conquistado por los mexicas, pero quienes originalmente vivían en esa región de Chalchihuayecán y en algunas otras ciudades como Zempoala y Quiahuistlan eran los totonacos. Los totonacos pues no estaban contentos con los tributos que le pagaban a los mexicas. Entonces es por ello que cuando los españoles entran posteriormente a lo que es a Veracruz, a lo que son estas ciudades totonacas como Quiahuixtlan y después a lo que es Zempoala, los totonacas pues se unen a los españoles. Es decir, que la conquista no solamente se hizo puramente con españoles, los españoles también empezaron a juntar aliados indígenas que posteriormente ellos se enfrentaron o hicieron más fuerte o más numeroso el ejército de los españoles para enfrentarse a los mexicas, ¿ok? Entonces los totonacas en junio de 1519 se unen a los españoles, es decir, que los españoles entran a esta ciudad de Zempoala y ahí se hace esta alianza española totonaca. Hacia septiembre, después de haber recorrido varias partes de lo que hoy es Veracruz y parte de Puebla, llegan los españoles, se adentran a lo que es al señorío de Tlaxcala, donde pues vivían los tlaxcaltecas, que ellos estaban divididos en cuatro señoríos que formaban todo el reino de Tlaxcala. Pues bien, uno de estos cuatro reinos no estaba de acuerdo con que llegaran los españoles y se comienza a dar entonces un enfrentamiento armado entre tlaxcaltecas contra españoles. Quien se enfrentó a los españoles fueron los tlaxcaltecas al mando de Xicontecan, su principal tlatoani o señor de lo que es de esta parte de Tlaxcala. Entonces, al final Xicontecan y su ejército pues es derrotado, no al grado de aniquilarlos, pero sí al grado de posteriormente realizar una alianza. El mismo septiembre de 1519, los tlaxcaltecas se unen entonces a los españoles. Entonces, como ustedes ven, los españoles no fueron solitos, los únicos que llegaron con caballos, ¿verdad? Con armaduras, con cañones, con arcabuces. Arcabuces son como armas de fuego manuales. No solamente llegaron con eso, sino también llegaron con un gran contingente de o un gran número de aliados indígenas que ya no querían estar sometidos a los mexicas, querían deshacer lo que es el poderío de los mexicas y de cierta manera pues buscar privilegios o no estar sometidos a estar pagando tributos. Eso era lo que no querían estos indígenas. Entonces
sí, los españoles, junto con sus aliados indígenas, comenzaron entonces la travesía de salir de Tlaxcala para llegar posteriormente a lo que es a la Ciudad de México Tenochtitlan. Pero en el camino pasaron por una gran ciudad muy importante para los pueblos mesoamericanos, que era Cholula. Ahí en Cholula se encuentra la que se denomina actualmente la pirámide más grande del mundo. Bueno, ahí en Cholula se realizaban ceremonias, o más que nada era una ciudad consagrada a uno de los dioses principales de los mesoamericanos, que era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Pues bien, se dice que ahí Hernán Cortés recibió noticias de que probablemente los mexicas les habían puesto una trampa, una emboscada, para que, bueno, pues de cierta manera al llegar los españoles, pues acabaran con ellos. Esa es una de las versiones que se manejan en lo que es en lo que son las versiones españolas de la conquista, y eso justifica, o eso históricamente justifica, según esta parte oficial de los españoles, pues una matanza que se realizó en esa ciudad de Cholula. Otros dicen que esta matanza fue una muestra, fue para mostrarles a los mexicas el poderío que podían tener los españoles con sus armas y esta superioridad pues de lo que es la caballería y otro tipo de armas que tenían ellos que bueno, eran superiores de cierta manera pues a las armas de los indígenas. El asunto está que pues se realiza en octubre de 1519 una terrible matanza y pues quedó en la historia como la matanza de Cholula. Y de ahí, en noviembre de 1519, los españoles y sus aliados entran entonces a la ciudad de México Tenochtitlan y entran por lo que es la calzada de Iztapalapa, y el 8 de noviembre se va a dar este encuentro entonces entre Hernán Cortés y el Tlatoani, el güey Tlatoani de los mexicas, que en esos momentos era Moctezuma II. Una vez que se da este primer encuentro entre Cortés y Moctezuma, pues Moctezuma aloja a los españoles y parte del ejército de los tlaxcaltecas y totonacas y otros aliados indígenas que se fueron uniendo a los españoles, los alojan en su palacio. Imagínense, el propio Moctezuma II se lleva pues a todas estas personas a su palacio, que se denominaba el Palacio de Axayacatl, que era el nombre que recibía uno de los huitlatoanis anteriores a Moctezuma II. Pues bien, lo que estamos viendo entonces es lo que se denomina, ¿sí?, como la ruta de Cortés. Entonces dijimos, él funda aquí lo que es la Villa Rica de Veracruz, llega a Zempoala, donde vivían los totonacas, ahí los totonacas se unen a los españoles, Cortés entonces y su ejército siguen recorriendo parte de lo que hoy es Veracruz, parte de lo que hoy es Puebla, y llegan a Tlaxcala. Ya dijimos, se da un enfrentamiento entre los tlaxcaltecas, pero después se da esta alianza, y el ejército español llega después a Cholula. Ahí se realiza la matanza de Cholula, que es el actual estado de Puebla, y de ahí en adelante se haría este recorrido hasta llegar a la Ciudad de México Tenochtitlan. ¿Okay? Aquí estamos viendo imágenes de una fuente primaria que se denomina el lienzo de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas, una vez que terminan la conquista, realizan una serie de dibujos donde ellos representan todas las veces que ayudaron a los españoles para que ellos, pues los descendientes de la nobleza tlaxcalteca, pues recibiera ciertos privilegios durante la época colonial, y ciertamente fueron uno de los grupos indígenas, pocos en la época del virreinato, que tuvieron privilegios. Pues bien, aquí tenemos entonces estas imágenes que retrata pues lo que fue la matanza de Cholula. Aquí tenemos la imagen de Malitzin o la Malinche, la intérprete de Cortés. Y aquí vemos una imagen aérea imaginaria, ¿verdad?, de cómo era la Ciudad de México Tenochtitlan, con su calzada que estaba en el norte. Aquí es lo que es el rumbo del norte, es la calzada de Tepeyac. Aquí en el poniente, la calzada México-Tacuba,
y aquí abajo hacia el sur la calzada de Iztapalapa. Por esta calzada, por la del sur, fue por donde entraron los españoles a la Ciudad de México Tenochtitlan. Tenochtitlan, recuerden que estaba en medio del lago, ¿ok? Era una ciudad lacustre y en medio de este lago estaba el recinto sagrado del Templo Mayor, ¿ok? Pues bien, eran las únicas vías de comunicación, vamos a decirlo, terrestres que tenía Tenochtitlan con lo que es tierra firme, y la otra manera pues de poder salir de aquí era pues a través de canoas. Y pues aquí estamos viendo una imagen idílica de cómo entran las tropas de Cortés a Tenochtitlan en noviembre de 1519, sí, por una de estas calzadas que ya dijimos era la calzada de Iztapalapa. Pues bien, continuamos entonces analizando la línea del tiempo, ¿sí? Nos vamos a ir entonces al año de 1520. De noviembre a mayo de 1520, pues prácticamente los españoles estuvieron dentro de Tenochtitlan, derribando a algunos deidades antiguas y colocando ahí a o la cruz o Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pues bien, en mayo Cortés recibe la noticia de que en las costas de Veracruz, ahora sí ya es Veracruz, pues llegó una embarcación al mando de Pánfilo de Narváez, que lo había mandado Diego de Velázquez por desobedecerlo. Pánfilo de Narváez tenía la misión de aprender o de capturar a Hernán Cortés y llevárselo a Veracruz para que fuera a Cuba, perdón, para que fuera juzgado. Entonces, por ello, Cortés y una parte de su ejército español se tienen que regresar a Veracruz, ¿ok? Y ahí en mayo se va a dar un enfrentamiento entre el ejército que trae Pánfilo de Narváez y el ejército que lleva a Cortés, y al final quien gana pues va a ser Hernán Cortés, y le va a pedir a los sobrevivientes de este enfrentamiento que lo acompañen de nueva cuenta a la Ciudad de México Tenochtitlan. Mientras sucede este enfrentamiento en mayo de Cortés contra Pánfilo de Narváez, en México Tenochtitlan se celebra una fiesta muy importante para los mexicas, que es la fiesta del Toxcatl. Bueno, se realiza dentro de lo que es el denominado recinto sagrado de Tenochtitlan, que tenía 3 entradas principales. Casi nadie podía acceder a este lugar. Pues bien, adentro de este recinto, que era enorme, era era donde se encontraba el Templo Mayor y otros edificios importantes, se realizaba una fiesta en honor a Tezcatlipoca, que es la fiesta del Toxcatl. Pues bien, aquí los guerreros no iban armados, los guerreros iban a celebrar una fiesta muy importante que se realizaba año con año. Pues bien, quien se había quedado como encargado del ejército español fue Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado ve la oportunidad de que pues los mejores guerreros, la élite militar estaba reunida dentro de ese recinto, estaban sin armas, estaban desarmados, estaban todos en la fiesta, pues decide entonces Pedro de Alvarado cubrir estas entradas y posteriormente realizar lo que se denomina la matanza del Templo Mayor. Sí, lo que estamos viendo aquí, los indígenas sobrevivientes de lo que fue la conquista escribieron ayudaron a un cronista que se llama Fray Bernardino de Sahagún a escribir lo que es la historia de lo que es la cultura mexica, y ahí empiezan pues a recordar algunos pasajes de lo que fue la conquista, específicamente en el libro 12. Pues bueno, en ese libro 12 que habla de la conquista, aquí se puede notar los dibujos que hicieron los sobrevivientes de lo que es la guerra de conquista, y pues aquí vemos cómo pues los españoles empezaron a realizar lo que se denomina pues la matanza del Templo Mayor. Aquí estamos viendo entonces las 3 entradas, ¿verdad? La simulación de estas 3 entradas, cómo fueron tapadas y cómo todos los que estaban adentro pues fueron masacrados. Entonces esto va a generar el enojo de los mexicas, y de ahí en adelante se va a generar posteriormente pues ahora sí el enfrentamiento
entre españoles y mexicas. Para junio de 1520, Hernán Cortés regresa a México Tenochtitlan y se encuentran porque ya todos están en la batalla, en la guerra. Ya es prácticamente la guerra de conquista. Recuerden que Moctezuma fue aprendido, fue hecho prisionero dentro de su propio palacio, ¿sí? Y entonces cuando Cortés regresa, lo que es en junio, le pide a Moctezuma pues que calme a su gente, ¿ah? Que ya no estén, que le pide a su gente pues que ya no esté lo que es en guerra. Y aquí se ve una representación del Códice Moctezuma, así se llama el códice, donde uno de los españoles pues lo tiene atado, ¿ah? Y en lo alto de lo que es el templo del palacio le piden Moctezuma a sus súbditos pues que se calmen, ¿ah? Que se relajen, que eso era, bueno, es lo que dice las crónicas, ¿no? Que había sido pues una cuestión no tanto de accidente, pero sí pues que todo iba a estar, que debían calmarse para no generar un conflicto mayor. Pero la gente pues estaba muy enojada. Imagínense, pues ya les habían cambiado sus dioses por unas deidades pues que no eran, y luego realizan esta matanza del Templo Mayor, pues bueno, la gente estaba muy enojada. Y hay dos versiones de la muerte de Moctezuma. Una que señala que al estar aquí arriba le lanzan un piedrazo con un ondazo, ¿eh? Una onda, acuérdense que es un pedazo de cuerda que tiene un pedazo de cuero y con gran fuerza se avienta y sale a gran velocidad. Bueno, pues dicen que una de esas piedras le cayó en la cabeza a Moctezuma y eso fue lo que ocasionó su muerte 2 días después. Otros dicen que como Moctezuma ya no les sirvió a los españoles en el sentido de que ya no tenía esta autoridad, pues los mismos españoles lo asesinaron. Y aquí, como estamos viendo en esta imagen del Códice Florentino, que es este códice que les digo ayudó, que hicieron los indígenas y le ayudaron a este fraile Bernardino de Sahagún a escribir la historia de los mexicas. Bueno, ahí señalan que el cuerpo de Moctezuma pues fue arrojado al lago. Fue encontrado al otro día y dicen que, bueno, los indígenas que lo encontraron con huellas de que había sido apuñalado. Estas son las dos versiones que existen sobre la muerte de Moctezuma. Pues bueno, el asunto es que en junio de 1520 Moctezuma pues es asesinado y posteriormente va a subir como Huaytlatuani. Cuitláhuac va a ser el siguiente Huaytlatuani. Bueno, pues Cuitláhuac va entonces a organizar a un ejército, bueno, al ejército mexica, lo va a liderar y van a hacer todo lo posible por atacarlos. Y los españoles, entonces ya cargados con con un motín importante de oro y de varios objetos importantes para ellos, deciden emprender la huida, en lo que es en junio de 1520. Deciden emprender la huida y recuerden que ellos entraban por el sur, por Iztapalapa. Bueno, pues ellos se quisieron escapar por el poniente, por la calzada México-Tacuba o México-Tlacopan. Bueno, el asunto está que ellos iban de noche, ya iban por la calzada yéndose hacia Tacuba, hacia tierra firme, para ya después posteriormente irse, y son alcanzados por el ejército mexica, que los empieza pues a masacrar a todos los tanto aliados indígenas como a los propios españoles, y sufren una derrota a los españoles, y por ello se le denomina para los españoles lo que se denominó como la Noche Triste. Entonces allí Cuitláhuac y su ejército mexica, pues de los mexicas, ¿verdad? Como Huaytlatuani, pues defiende la ciudad y expulsa a los españoles y los siguen persiguiendo por gran parte de lo que es el norte del Estado de México, y después rodearon los españoles lo que es lo que hoy es el Estado de México, llegaron a Otumba. Ahí se realiza una batalla muy importante que se llama la Batalla de Otumba, y posteriormente van a llegar los españoles a refugiarse a Tlaxcala. Entonces se dice que por ahí de lo que es la calzada México Tacuba, por una parte que se llama Popotla, ahí dicen que bajo un árbol, un ahuehuete, Hernán Cortés lloró. Otros dicen que este árbol no está ahí, sino que estuvo
en lo que es en lo que hoy es Naucalpan, e inclusive se dice que ni siquiera pues hizo ese acto, ¿verdad? Entonces, por eso se le denomina históricamente o tradicionalmente como la Noche Triste, porque fue una derrota que le propinaron los mexicas a los españoles. Actualmente, este nombre se le está cambiando para denominarlo como la Noche Victoriosa o la Noche de la Victoria. Y pues como historiador yo les puedo decir pues que eso ni debería de ser ni Noche Triste ni tampoco Noche de la Victoria. Simple y sencillamente debe denominarse como la Batalla de Tacuba. Porque pues finalmente eso fue lo que ocurrió. Una batalla entre mexicas y españoles en el que finalmente los mexicas derrotaron a los españoles en esta batalla. Bueno, posteriormente en julio, Cortés y su ejército se refugian en Tlaxcala, que ya recuerden, ellos eran aliados. Y sucede varias desgracias en lo que es en la ciudad de Tenochtitlan, porque empieza a surgir una epidemia de viruela. Una epidemia de viruela que fue traída por los españoles. Los indígenas no estaban preparados para esta enfermedad. Fue devastadora, hubo muchos muertos, fue en lo que es en 1520, imagínense, de ahí dicen que viene esta maldición de los años 20, hablando de cuestión de pandemias, pero bueno, el asunto está entonces que Cuitláhuac, el Huitlatoani de los mexicas, muere a causa de la viruela y entonces, tienen que buscar un nuevo Tlatoani. Uno de los, el nuevo Tlatoani que va, Huitlatoani, que va a sustituir a Cuitláhuac, va a ser Cuauhtémoc, que va a ser el último Huitlatoani de los mexicas. Pues bien, se le encargó a este joven Cuauhtémoc lo que es la defensa de la ciudad de México Tenochtitlan, en lo que estaban también los mexicas preparándose para lo que es la posterior pues así que revancha, vamos a decirlo así, de los españoles. También los españoles estaban preparando para esta ofensiva, contraofensiva. Y en marzo de 1521, ¿sí?, el ejército español va a concluir la construcción de 13 bergantines, que son embarcaciones pequeñas, que trajeron de las embarcaciones que había destruido Hernán Cortés al momento de su llegada en 1519, y parte de estas las trajeron cargando y las llevaron a Tlaxcala, y posteriormente se llevaron todas estas esta madera, estos materiales a Texcoco, y ahí en las orillas del lago de Texcoco comenzaron a construir 13 bergantines, que eran embarcaciones pequeñas, vamos, no como canoas, sino un poco más grandes, que pudieran llevar cañones, que pudieran llevar una tripulación abundante. Y posteriormente en mayo va a comenzar lo que se denomina el sitio de Tenochtitlan. El sitio de Tenochtitlan pues va a consistir en una serie de batallas. Estos son los bergantines que construyeron los españoles, con la ayuda de tlaxcaltecas y con ayuda de los texcocanos. Recuerden que había la triple alianza, Texcoco, Tacuba y Tenochtitlan. Pues resulta que de esa triple alianza los texcocanos se deshacen, se desatienden de esa triple alianza y también se unen a los españoles. Pues bien, entonces ya prácticamente quedaban puros mexicas contra, pues así que contra quienes no los querían y contra los españoles. Y entonces los españoles, como vemos aquí, aprovechan estas embarcaciones, los bergantines, y comienzan pues también estas luchas en el lago, lo que es con canoas, con armas de fuego, lo que es con ballestas, que estamos viendo aquí, y estas son los arcabuces, y con cañones. Entonces el sitio de Tenochtitlan consistió en estas batallas que se suscitaron de mayo a agosto de 1521, ¿okay?, en donde los españoles rodearon con estas embarcaciones lo que es la ciudad de México Tenochtitlan. Sí, aquí estamos viendo cómo los mexicas trataron de resistir, pero pues los españoles con estos bergantines pues les causaban mucho daño.
Entonces, después de estos meses de estar de mayo a agosto sin comida, sin agua potable, porque el lago de Texcoco era mayoritariamente salada, además de que dicen las crónicas, este, eh, estaba de color rojo de tanta sangre derramada, o olía asqueroso por el número de cadáveres que estaban en lo que es en la ciudad, y bueno, no quedó más que la decisión de Cuauhtémoc en 1521, más que la de rendirse y entregar la ciudad de México Tenochtitlan a los españoles. Y así básicamente es como termina el proceso denominado Conquista de México Tenochtitlan. No inmediatamente después de agosto de 1521 va a surgir Nueva España, sino que este proceso va a ser un proceso de prácticamente 15 años, 16 años, y lo vamos a ver en el siguiente video. Por lo pronto, pues por mi parte, pues es todo al respecto del proceso de conquista de México Tenochtitlan. Espero que este video haya sido de su agrado. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.